Saben que todos en la vida vamos a atravesar momentos difíciles, momentos de tribulación, donde a muchos nos va a costar salir de eso y a otros ni siquiera van a querer entrar a esos momentos. Pero nos va a tocar, seamos cristianos y no cristianos, vamos a tener que atravesar momentos difíciles. Y la Biblia habla de que vamos a atravesar desiertos, todos, sean adolescentes, sean mayores, casados, solteros, y todos entramos en este grupo. Pero también la tribulación nos quiere enseñar algo a nosotros en nuestra vida, amén. Y si me pueden acompañar en Salmos 46, 1, voy a leer en la NTV, dice: Dios es nuestro refugio, dice NTV, y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ¿qué? A ayudar en tiempos difíciles. Creo que en la Reina Valera dice: Él siempre nos ayuda en tiempos de tribulación. Amén. El Señor es bueno. Ahora, lo que el Antiguo Testamento habla acerca de la tribulación es de que ellos atravesaban por tiempos muy complicados, tiempos de escasez, tiempos de calamidad, tiempos de sufrimiento. Y el Nuevo Testamento, habla también de que la tribulación era donde los discípulos eran perseguidos, ¿no? Con mucha presión escapaban los discípulos. Y nosotros también atravesamos tribulación. ¿Amén, iglesia? Sí, a veces nos cuesta salir de una enfermedad por los que se han contagiado de COVID. A algunos les ha costado, a otros no, pero hemos tenido que atravesar tribulaciones. Amén. Y cuando el Señor nos habla de esto, es para probar nuestra fe. El título de esta prédica, ahí está: ¿qué tipo de fe tengo cuando atravesamos nosotros estos tiempos de tribulación? Y la Biblia nos habla de que las tribulaciones son pruebas que el Señor va probando nuestra fe, pero también la tribulación hace que nuestra fe pueda madurar en el Señor, amén. Porque nuestra fe a veces puede ser tan pequeña, pero cuando estamos atravesando un momento complicado, esa fe pequeña no nos ayuda a atravesar esta tribulación. Y por eso el Señor manda tribulaciones para ayudarnos que nuestra fe madure. Amén. Algunos todavía tenemos la fe de niño, la fe esa pequeña, y nos cuesta atravesar momentos. Pero este versículo me ayudó a comprender, ¿sí? En Lucas 22, 31, 32. Sí, ahí igual está en la pantalla, sí, así que me van siguiendo. Le dice: Simón, Simón, Satanás ha venido a zarandearte a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe, ¿qué dice? No falle. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro era: Pedro, yo sé lo que vas a tener que pasar, una tribulación extrema, ¿no? Todos sabemos que Pedro atravesó momentos muy complicados, donde su vida de él estaba en riesgo por ser un seguidor de Jesús, por ser un discípulo de Jesús. Él iba a ser juzgado, él estaba angustiado, preocupado por todo lo que le estaba por venir. Y el Señor le dice: Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y aquí podemos ver a un Jesús que cuando nosotros atravesamos por momentos difíciles, Jesús también está orando por mí. Amén. La iglesia ora por mí, los pastores oran por mí, pero también nuestro Señor Jesús dice que Él está orando por nosotros. Amén. Él nos anima a seguir las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Así que, hermanos, si tu fe hoy está faltando, el Señor Jesús está contigo. Amén. Él ora por ti. Así que vamos. Y yo creo que como familia congregacional que somos, vamos a atravesar tribulaciones que nos van a sorprender. No vienen con aviso, vienen de sorpresa, y el momento menos esperado es donde estamos correteando, haciendo cualquier cosa. Y hace un par de semanas estaba re tranquilo, porque cuando uno es soltero no hay problema, no hay tribulaciones, pero una llamada te puede cambiar tu semblante. Yo recuerdo hace un par de semanas mi hermana me llama y me dice: Américo, necesitamos hablar con vos urgente. Y para que me diga eso es como que algo malo pasó. Y estaba en el mecánico, en el eléctrico, me acuerdo que me puse un poco nervioso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será mi hermano, mi mamá? Y pensaba uno pensar muchas cosas tontas, ¿no? Así que saqué el auto de ahí, ni siquiera esperé que lo revise, me vine acá a la iglesia y le hice llamada a mi hermana y me dijo que la mamá estaba delicada de salud, mi mamá, ¿no? Y que ella necesitaba ir urgente al hospital.
Así que hicimos la reunión, dijimos que quién lo va a llevar, todo. Yo de acá no podía hacer mucho, así que tuve que mandar nomás que vayan, que vayan. Y la llevaron. Resulta que ella había pasado la etapa más difícil de COVID, porque para hacerse cualquier examen en Bolivia, creo que antes, acá creo que es igual, tienen que hacerse un examen de COVID, amén. Así que mi mamá, para hacerse ver el pulmón, porque le estaba doliendo el pulmón, se hizo un examen de COVID. Y el enfermero le dice que ella pasó la etapa más complicada del COVID. Mi mamá ya tiene más de 60 años, ¿sí? Nos dimos el susto con todos los hermanos. Después me enteré que mi tío, el hermano mayor, un tío querido, ¿sí? Que también estaba enfermo. Así que nos enteramos, doblemente preocupación. Y para rematar, así un par de semanas también mi novia estaba internada, ¿sí? Allá en Tarija. O sea que todo vino de golpe y uno no sabe cómo lidiar cuando vienen todas las tribulaciones a nuestra vida. Por otro lado, saben que el enemigo siempre se alegra de las tribulaciones que nosotros pasamos. ¿Saben por qué? El propósito del enemigo, ¿cuál es? Matar, robar, destruir, ¿no? El enemigo está ansioso de que nosotros dejemos de creer en Dios. El enemigo está luchando, tratando, utilizando las tribulaciones para que nosotros dejemos de creer y dejemos que nuestra fe esté en Dios. Y el enemigo va a hacer cualquier cosa por nosotros para que dejemos de venir a la iglesia. Amén. Así que como sabemos esto, tenemos que ser más fuertes a las tribulaciones que vienen a nuestra vida, sin importar lo que estamos viendo, atravesando, porque nuestra fe es probada en esos momentos. Ahora, cuando yo me enteré que mi prometida, no sé si alguno de ustedes ha atravesado eso, pero yo estando tan lejos no sabía qué hacer, no sabía cómo ir, todo eso. La mamá del pastor Israel me llama por teléfono, me dice, Américo está mal, Rocío. Y ya me empecé a preocupar, empecé 1000 cosas y no eran buenas, ¿sí? Y yo decía, le escribía al pastor y tenía que ir rápido a Bolivia, rápido. Me acuerdo que hablé con el pastor me dijo, vamos a orar, mañana te confirmo. Al día siguiente hablamos, compré pasaje, hisopado, todo rápido para irme volando. Y no estaba tranquilo. Y mientras yo iba, si iba a Tarija, todo el camino iba orando. Iba diciendo, Señor, yo cuando llegue allá voy a orar por ella y se va a levantar. Así, estaba el gran pastor. Señor se va a levantar cuando yo llegue, ella va a empezar a recuperarse, todo bien. Me acuerdo que todo el viaje fue así. Llegué a Jujuy, de Jujuy un taxi que manejaba a 140 kilómetros, igual seguía orando y creyendo, quería llegar ya. Llegué a Villazón y Villazón no había un auto que pueda salir rápido. El último auto, el bus, salía a las 8 de la noche y eso llegaba a las 2 de la mañana. Yo estaba mediodía ahí en Villazón y decía, ¿qué voy a hacer? Fui a rogar a los taxistas, unos taxistas que viajan de 5 personas, que traen a 5 y te traen, te cobran barato, pero te traen. Y no había. Éramos 2 personas que queríamos ir a Villazón y teníamos que esperar a que se llene el taxi para llegar a Tarija. Y como no había, yo fui, insistí, vamos. Me querían hacer pagar 500 bolivianos. 500 bolivianos es mucha plata, ¿no? Es un expreso. Y dije, no, Señor, tienes que hacer algo, decía. Y hay un hermano, un señor, ¿no? Le volví hermano porque todo el viaje le vine predicando. Y él decía, él escuchó la plática que yo tenía. Y yo le dije, te doy 2 pasajes, pero llévame ya, le dije. Bueno, vamos, pero, me dice él, me vas a ayudar a cargar de mi pueblo Manzanilla, me dice. Así que subimos al auto, era un minibús, viejito, se estaba rompiendo el tablero, ¿sí? Y venía el auto a 100 por hora y los que han viajado de Villazón, han cruzado Tarija, saben que el camino no es bueno. ¿Sí? Entra tierra, entra polvo y es muy inestable. Ya cruzas Tarija, es todo asfaltado, no sé por qué es así, ¿sí? Pero llegamos, subimos a su pueblo, cargamos Manzanilla de sacos, ¿sí? Pero llegué a Tarija, ¿sí? Llegué a Tarija a las 6 de la tarde, me fui directo al hospital, ¿sí? Y recuerden que yo tenía una fe increíble de decir, Señor, te vas a levantar. Ahora, Rocío, te vas a levantar, ¿no? Pero llegué, ¿saben cómo fue mi fe? Mi fe fue desvanecida totalmente. Mi fe decía, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer. Y decía, tengo miedo. Y esperaba ahí, le veía que estaba con varias ondas y no me sentía la persona que fue de acá para llegar allá y decir que todo esto se va a pasar. Y por eso decía que los tiempos de tribulación
son difíciles, nos afectan. Aunque ahora digamos, vamos a atravesar todo esto, vamos a luchar contra el COVID, pero atravesando esa enfermedad no tenemos la misma fe. Nuestra fe va cambiando, pero el propósito de Dios es que nuestra fe madure. Amén. A veces decimos que es el pastor, ¿cómo puede dudar? ¿Cómo no puede tener fe? Somos débiles, somos humanos, también sentimos y nos duele. Y a mí también me tocó aprender y hacer que mi fe pueda crecer. Y cuando yo llegué ahí, la vi ahí, no decía nada, solamente pensaba y decía, Señor, no entiendo, decía. Pero en la noche, cuando me fui a descansar, yo buscaba y trataba de encontrar una solución a lo que estaba atravesando, algo que me anime, me diga, todo va a estar bien. Y recuerdo que vino a mi cabeza, tal vez ustedes se acuerden, cuando Lázaro muere. Eso está en Juan 11, versículo 3 dice, así que las hermanas le enviaron un mensaje a Jesús a decirle, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Versículo 17 al 21 dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente había acercado para consolar a Marta y María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban la llamaron aparte y le dijeron, el maestro está aquí y viene a verte. Entonces María salió enseguida al encuentro. Jesús todavía estaba afuera de la aldea, en el lugar donde había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó en pie y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y lo que yo entendí en estos versículos es que Jesús se duele de nuestras tribulaciones. Así como nos duele, nos afecta a nosotros, porque cuando va Jesús a ver a su mejor amigo, ve a María y a Marta desconsoladas. Y Jesús también siente ese dolor. Le duele lo que pasamos a Jesús. Le duele cuando estamos sufriendo por una pérdida de un ser querido que acabamos de perder. Y a veces no entendemos, pero Jesús nos ama, a pesar que le hemos negado. A pesar que hemos dicho, Señor, no puedes hacer nada en este momento, Jesús nos sigue amando. Saben que yo soy de las personas que siempre he sido agradecido. Me recuerdo que acá me han asaltado, me han quitado mi comida, me ha ido mal, me he enfermado, pero siempre le he dado las gracias a Dios. Siempre decía, Señor, esto va a pasar, gracias porque tengo todavía algo. Y todo el instituto fue así, mi oración, agradecer al Señor. Pero cuando atravesé este momento, no le podía dar gracias a Dios. No sé si alguien de ustedes cuando atraviesa una dificultad grave, le dice, Señor, gracias. Yo recuerdo que toda mi vida, 13 años, fue gracias al Señor. Pero esta tribulación que era grande, que mi mamá, mi tío, mi prometida, como que fue todo junto y me costaba darle gracias al Señor. Y yo me sentía mal por eso. Yo me sentía algo raro en mi falta, no sé qué me pasa. Y recuerdo cuando leí estos versículos y entendía que Jesús se duele de nosotros, a pesar que no hemos creído en Él, sanó mi corazón. Mi fe cambió. Yo sé que la prueba, la tribulación va a pasar, pero este momento me va a doler. Y Jesús entiende que este momento estoy dolido. Decimos que, ¿se acuerdan cuando Jesús va a la casa de María y Marta y María están ahí? Y siempre le damos palo a Marta, ¿no? Porque Marta estaba afanada y cansada, pero María estaba en los pies de Jesús, ¿no? Pero en este episodio, en este versículo que hemos leído, así como estaba Marta, María también estaba afligida, la gran María.
María también se dolía por la pérdida de su hermano. Y Jesús conoce el dolor de Marta y María y conoce nuestro dolor de lo que vamos a estar atravesando. Y en el versículo 21 de Juan 1 dice, tu hermano resucitará, le dice Jesús a María, o a Marta, perdón, a Marta. Y Marta le dice, resucitará cuando resuciten todos en el día del juicio. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, y después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y le pregunta, ¿lo crees, Marta? A veces pensamos que Marta sabía tanto de la palabra porque estaba con Jesús y se la tenía re clara. Nosotros sabemos que cuando vamos a morir vamos a ir al cielo, ¿no? Pero Jesús le pregunta a Marta, ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees que puedo levantar a Lázaro, a tu hermano? Y Marta decía, sí, pero eso va a ser cuando todos partamos. No, te estoy hablando de este momento, te estoy hablando de tu tribulación, te estoy hablando de lo que te está doliendo ahora. ¿Crees que yo puedo hacer algo? Y el Señor ahí me hablaba y me confrontaba y me decía, sí, Señor, yo creo que vas a hacer algo. Yo sé que puedes hacer algo. Y mi fe cambió, mi fe creció. Yo me imagino a Marta ahí diferente. Ya no era la misma Marta. Por eso cuando pasamos tribulaciones, nuestra fe cambia. Los que han estado al borde de partir con el Señor ya no son los mismos, son diferentes. Y siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta tribulación que nosotros pasamos? ¿O decimos aferrarnos a nuestras fuerzas? ¿O es que nos aferramos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Dios muchas veces nos va a poner un medio, una dificultad para que nuestra fe crezca. Amén. Y siempre nos va a preguntar, ¿crees que yo puedo hacer algo en tu vida? En este año complicado donde sigue la pandemia, ¿crees que yo puedo bendecirte? ¿Lo creen, iglesia, que el Señor nos va a bendecir este año? En Daniel 3, versículo 14 al 18, miren, cuando 3 varones estaban al borde de la muerte, dice los versículos, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan servir a mis dioses y a rendir culto a una estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a esta estatua. Y de hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. 3 valientes que no les importaba perder su vida por causa de no servir a otros dioses. ¿Ustedes piensan que Jesús le pasó de largo que ellos iban a entrar en el horno? A Jesús no le importó que ellos estaban decididos a entregar su vida. A Jesús sí le importó. Y a Jesús le importa todo lo que nosotros hacemos ahora, en este tiempo, lo que estamos intentando luchar por causa de Cristo. A veces vamos a ser lastimados, pisoteados por ser llamados cristianos o seguidores de Cristo. Amén. Vamos a perder entrevistas, vamos a perder amigos, familia, por causa de que somos cristianos. Pero Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue mirando que estamos intentando agradarle a Él. Amén. Jesús nunca va a ser ajeno a nuestro dolor. Él siempre va a estar con nosotros. Y hay un montón de versículos, iglesia, donde el Señor va a mostrarnos que pasando las pruebas, Él va forjando nuestra fe. Miren, en Romanos 8:35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo?
¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra, y el día de Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Santiago 1:3 dice, porque ustedes saben que siempre que pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Todo lo que nos vamos a atrever por causa de Cristo va a valer la pena, iglesia. Amén. Va a valer la pena servir todo este tiempo que hemos estado sirviendo al Señor, aún en tiempo de cuarentena encerrados. Va a valer la pena conectarnos en YouTube, va a valer la pena conectarnos en las reuniones, aferrarnos a Dios. Vale la pena seguir a Dios atravesando las pruebas y tribulaciones. Amén, iglesia. Me gustaría que me acompañen, ¿sí? Yo sé que las tribulaciones, yo soy de las personas que le gusta animar cuando alguien está mal. Vamos, hermano, tú puedes en Cristo Jesús. Me encanta animar, pero cuando estaba atravesando esta tribulación, no quería que nadie me anime, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que atravesar momentos difíciles? Y esa era mi pregunta y el Señor no contestaba. Desierto, vacío, silencio. Y a veces tenemos que aprender, como Helen decía, a veces tenemos que aprender a tener silencio para escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque vamos a atravesar momentos donde nos va a invadir el miedo, nos va a tocar el temor y decir, no sabemos qué hacer. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos a Dios, aferrarnos a lo que realmente está trabajando en nosotros. Nadie de acá es fuerte, quizá ahora somos fuertes, pero con un resfrío o una enfermedad somos tan débiles. Los pastores no se pueden enfermar, los pastores no pueden fallar, su fe no puede desvanecerse. Sí se puede. Por eso todos necesitamos aferrarnos a Dios. Necesitamos, al igual que ustedes, orar, seguir luchando, seguir creyendo que Dios va a hacer algo. Y yo sé que Dios se ha movido en todo esto porque la oración de ustedes, allá en Tarija también estaban orando por la salud de mi tío, de mi prometida. Ella, gracias a Dios, es fuerte. Y yo sé que ella tiene un propósito grande en el Señor. Así que sigan orando por ella. Yo sigo clamando y sigo diciendo que, Señor, vas a hacer algo en su vida. Y mi anhelo es que ustedes puedan ser fuertes ante las tribulaciones. No sabemos qué nos va a pasar cuando salgamos de acá, o una llamada puede cambiar nuestro semblante, o podemos perder a alguien amado. No sabemos cómo vamos a reaccionar, pero si nos aferramos a la palabra, Dios está ahí. Amén. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital y decían, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo orar así porque no me siento bien. Y en ese momento es cuando el Señor viene y nos abraza. Nos dice, todo va a estar bien. Porque recuerden, cuando Lázaro murió, la gente estaba triste porque había muerto Lázaro. Y decía, ¿por qué no viene Jesús? ¿Dónde está Jesús para que levante a Lázaro? ¿Dónde está Jesús? Y pensamos decir, todo fue en vano, todo se acabó, Jesús no vino, ahora todo es diferente sin Lázaro. Y comenzamos a pensar así, a creer que no tiene sentido más seguir. Pero lo más lindo es que Jesús llega al último momento. En el último momento donde pensamos que no tiene sentido más seguir. En el último momento donde pensamos que ya fue el seguir a Jesús, intentemos otra cosa. En ese último momento es donde Jesús viene y hace algo en nuestras vidas. El momento donde queremos dejarlo todo, ahí aparece Jesús. Y uno piensa, dice, no puedo,
no puedo, pero Jesús sí nos anima a seguir. Pónganse de pie, iglesia. Tal vez a muchos de nosotros nos ha tocado pasar momentos difíciles y hemos tenido la fe suficiente de poder pasar esa tribulación. Pero el camino del Señor dice que las tribulaciones siempre nos van a dejar algo a nosotros para que podamos aprender, o nuestra fe tiene que crecer y madurar. Pero nosotros tengamos fe que aunque pasemos tribulaciones complicadas, nuestra fe va a ser más fuerte en Cristo Jesús. Amén. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios sigue hablando en nuestras vidas. Dios no se cansa, porque la obra que ha empezado el Señor sigue forjándose en estos días. Dios, ayúdanos a seguir. Que tu oración sea: Padre, ayúdame y forja mi carácter, forja mi fe. Que esta fe pueda ser fortalecida en tu palabra. Que mi anhelo cuando yo pase tribulaciones sea más fuerte. Que se levante de mí un guerrero, una guerrera, que se ayude a confiar y a declarar y a ser agradecido por lo que ella está atravesando. Dios, ayúdanos a seguir. Padre, te amamos a pesar de las circunstancias que van a venir a nuestra vida, Señor. Haz algo, Señor, en nuestra vida. Así cuando Lázaro murió y todo estaba ya todo perdido, tú en ese momento vienes, Señor. Tu poder, Señor, siempre llega en el momento exacto. Ayúdanos a confiar en esta hora. Si tal vez estás atravesando un momento complicado o hay una noticia mala y quizá la vista humana, los oídos humanos sea imposible, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Hoy puedo decir que el Señor ha sido fiel con mis familiares, con mi prometida, y va a seguir siendo fiel. Así con nuestra vida, Dios va a seguir trabajando y va a seguir forjando. En el nombre de Jesús, Padre, dame fe para seguirte. Dame fe, Padre, para caminar contigo, para no rendirme, para cuidarme del enemigo que quiere zarandearme, quiere que deje de creer en lo que tú estás trabajando en mi vida. Padre, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Aleluya, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu fe nos anima a seguir. Gracias porque tu palabra, Señor, es bien clara. Tu palabra, Señor, nos tiene que levantar del estado que estamos. Tu palabra nos tiene que animar como congregación. Sea el problema que estemos atravesando, confía en Dios. Cree que Dios y su poder es mucho más grande de lo que estamos pasando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios.